inicia la grabación. Y vamos a... Bueno, ahora sí, muchachos. Estoy intentando grabar en el celular. Todo el ruido que quede de fondo va a quedar allí. Entonces miremos la interfaz de 3D Max. No importa la versión que tengan, ella ha mantenido su diseño. A la derecha tenemos las diferentes figuras, las figuras básicas y el editor. Arriba tenemos unas opciones, en estas no entraremos en detalle, pero en las que están abajo del menú sí entraremos en detalle. Allí están los distintos modificadores para hacer las transformaciones. Abajo tenemos 4 vistas. Las 4 vistas se pueden utilizar para cualquier perspectiva. En este momento la superior izquierda es top, superior derecha es front, inferior izquierda es left y la predeterminada para la inferior derecha es perspectiva. Hay diferentes formas de mirar esta interfaz. Podemos utilizar este cubo para cambiar la perspectiva. Podemos utilizar Alt y el Scroll para cambiar la perspectiva también. Si utilizamos Control y el Scroll hace un movimiento diferente. Ya corresponde a ustedes allí identificar cómo navegar, ¿sí? Como les digo, es mejor utilizar mouse porque, por ejemplo, el Scroll sirve para hacer zoom y hacer esto con los gestos, con los dedos es bastante complicado, al menos al inicio. Bueno. Usualmente uno trabaja con estas 3 vistas para poder mirar los objetos desde distintos lados. Cuando uno usa top, lo utiliza principalmente para hacer figuras 2D y luego representarlas tridimensionalmente. Eso lo vemos ahorita. Esta forma de perspectiva, esta que está acá, que es como la principal, usualmente está en realístico. Pero si lo cambiamos a shaded, consume menos recursos. Porque en realista lo que hace es simular sombras y si tiene texturas pues mucho mejor que el shade, pero cuando no necesitamos estar viendo eso y no tenemos muy buena máquina podemos trabajar en shade. Bueno, cuando tenemos un objeto en la pantalla podemos utilizar Z para acercarnos hasta él y reiniciar el zoom. Cuando no he utilizado mucho el zoom en 3D Max se complica a veces y ya no acerca más, así se encuentre bastante lejos del objeto. Entonces cuando eso le suceda presionan Z y él automáticamente reinicia el zoom a una vista que enfoque el objeto que tiene seleccionado. Bueno, por ahora, para los que lo tienen allá abierto, miren las figuras que tenemos básicas. Por ejemplo, una caja. Si miramos una caja, la forma de colocarla es, se selecciona como el área que va a ocupar y luego se le da la profundidad. Después de seleccionarla, aquí todavía estoy presionando el clic. Cuando lo suelto, subo y ya le doy la altura que quiero a la caja. Y para cada figura es diferente. Por ejemplo, para una esfera solamente arrastro y lo que hago es editar su radio. Vayan mirando las otras figuras que hay. 3D Max siempre ha tenido esta tetera. Eso es clásico, está entre las figuras básicas, no sé por qué, pero ahí está. Entonces miren las otras figuras. Gracias. Bueno, cuando no estamos trabajando con diseños muy complejos, esto está grabando, sí.
Cuando no estamos trabajando con diseños muy complejos, podemos expandir la vista en la que estamos trabajando con este icono de acá abajo, el que está más en la esquina inferior derecha. Entonces así expandimos la vista y podemos trabajar solo en ella. Resulta muy cómodo cuando uno solo está haciendo cosas básicas y no necesita todas las perspectivas. Bueno, entrando a familiarizarnos un poco con lo que hemos visto en clase, si yo por ejemplo tomo esta tetera, si yo cojo esta tetera, le puedo ver los polígonos que tiene. Para hacer esto yo la tengo que convertir en un objeto que se llama polígono editable. Entonces al tenerlo así, puedo decirle seleccióneme los polígonos. Entonces puedo seleccionar 3D Max va a seleccionar por cuadros, pero en realidad con lo que vimos sabemos que eso está en realidad es seleccionando dos triángulos, ¿sí? Lo que estábamos viendo con las matrices, que ellas tienen unas coordenadas que son las 3 puntas del triángulo. En este caso allí están dos triángulos, pero pues 3D Max nos trabaja con cuadros. También podemos mirar la figura de acuerdo a los puntos que tiene, que son los vértices. Miren los vértices que tiene, no son tantos para hacer una figura tan compleja, pero esto puede cambiar de esta medida. Es decir, si colocamos esta misma tetera, pero vamos a los modificadores, que es la segunda pestaña aquí del panel de la derecha, y le decimos no, ya va a tener más segmentos, le podemos editar el radio y el segmento. Digámosle que tenga más segmentos, que tenga unos 30 segmentos, y luego de tener todos esos lo convierto en polígono. Miren la cantidad de puntos que va a tener, tiene aún más. ¿Esto qué significa? Que hay muchas más caras y que la máquina va a tener que procesar muchos más polígonos, entonces el render se puede volver pesado. Aquí ya es donde entra uno a entender que no necesita todo eso, porque la vista que teníamos antes de la tetera estaba bien, entonces no necesita tener tantos polígonos, sino que ellos se requieren cuando se tiene una figura con muchas curvas. Por ejemplo, en los juegos los personajes han ido avanzando en la medida que tienen más polígonos, pero los personajes principales, los que uno maneja, son los que tienen más polígonos, porque son los que uno está detallando en todo momento. En cambio, los personajes que son extras tienen menos polígonos para poder liberar un poco de recursos. En 3D Max, cuando hemos seleccionado uno de estos editores, ya sea de los vértices o de los polígonos, si intentamos hacer otra cosa no nos deja, tenemos que deseleccionarlo y luego sí hacer lo que queramos con la figura. Bueno, miremos un poco de lo que les decía de manejo de las figuras 2D para convertirlas en 3D. Ahí sí vamos a necesitar el manejo de las otras vistas y vamos a utilizar la vista top. Si ven esa cruz negra que hay allí, ese es el centro de esta misma malla que estamos manejando. Entonces en las figuras no vamos a utilizar las geométricas, sino que vamos a ir a las que se llaman shapes, también figuras, y seleccionamos splines. ¿Me siguen? Al menos la mayoría, los que tienen el programa allí. ¿Hasta ahora alguna pregunta? Bueno, entonces lo que les decía, usando esta vista top, voy a usar una línea para hacer una figura y luego la convertimos en algo 3D. Si utilizamos las líneas sin dejar el clic sostenido, vamos a obtener líneas rectas, ¿sí? Cuando cierro dos puntos, me pregunta que si quiero cerrar la línea, que si quiero cerrar la figura, o si no quiero cerrarla, pero quiero dejar una línea que empiece en punto A y termine en un punto B, entonces hago clic derecho. Entonces allí ya quedó la figura. Pero si en lugar de esto llego y hago la línea, pero aquí cuando vaya a dejar el siguiente punto, el siguiente vértice,
presiono, dejo el clic presionado, va a generar una curva. Y va a continuar haciendo la curva hasta que yo haga otro clic y aquí ya va a volver a ser recta. Y puedo hacer otra curva, puedo terminar esto acá, puedo hacer la figura que yo quiera. Bueno, con este Pac-Man deforme, lo que hacemos es lo siguiente. Miren que en esta vista de perspectiva se sigue viendo la línea y ella es bidimensional, pero pues ahí la seguimos viendo. Pero resulta que necesitamos una figura una figura tridimensional así. Entonces utilizamos uno de los modificadores. El modificador que nos sirve se llama Extrude. Extrude Connect. Aquí está Extrude. Y lo que hago es cambiarle la altura, miren. Entonces aquí ya tengo la figura como la quería. Y puedo cambiarle la cantidad de segmentos que tiene. Miren las vistas front y left. Miren cómo se aumentan los segmentos. ¿Por qué? Porque allí estoy viendo en una vista de malla y no en una vista sombreada, sino de malla, y puedo ver todos los segmentos que se van formando. Miren, voy agregando estos, se llena de muchos segmentos. Pero pues ya sabemos que eso va a ser un costo computacional alto, entonces puedo dejarle solo unos cuantos. Ya. La opción Extrude está en la segunda pestaña, que son los modificadores. Teniendo seleccionada la figura, abrimos la lista de modificadores y buscamos Extrude. Y pues allí le aplica una vez la edición. Shape to line, late. Bueno, dejemos esa figura ya no era necesaria. Hay un truco bastante útil cuando uno está haciendo figuras, cuando está representando objetos del mundo real, que uno no puede llegar a dibujar. Por ejemplo, si fuésemos a dibujar una manguera que estuviese enrollada, sería difícil de dibujar haciendo una línea así y luego, a ver, si yo tomara las líneas spline y empezar así y empezar a hacer la manguera, luego tendría que, después de haber hecho una espiral, tendría que empezar a unirla así, pero pues eso nos quitaría bastante tiempo. Entonces para esto hay una alternativa que es bastante útil. Digamos que solamente voy a dibujar el contorno que tiene la manguera. Este es solo un ejemplo, pueden usarlo para lo que se les ocurra. Al final de cuentas esto ya es como un dibujo, pero en un ambiente tridimensional. Entonces puedo darle esta forma, puedo hacer lo que quiera, que aquí tenga una pequeña espiral. Pueden darle la forma que quieran, no tienen que seguir lo que yo estoy haciendo exactamente, pueden darle la forma que quieran. Luego aquí le doy clic derecho, quiero terminar la línea así, pero de pronto la línea no me quedó como yo quería, entonces voy a la pestaña de modificadores, la selecciono por puntos y cada vértice lo puedo alterar, miren. Uy, perdí la línea. Bueno, ya teniendo la línea como la queramos, vamos a hacer lo que sería la manguera. Voy a utilizar un cilindro. Al final de cuentas, una manguera es un cilindro, solo que está con muchas curvas. Entonces voy a utilizar un cilindro. Iniciémoslo con esta altura y coloquémosle un radio que sea considerable para que creamos que es una manguera. Miremoslo aquí en esta pantalla completa, ya tenemos la línea dibujada allí. Entonces voy a bajarle un poco al radio, aquí en donde la creé o en la lista de modificadores puedo bajarle al radio, porque allí salen todos los parámetros de la figura. Dejémosla así. Y teniendo seleccionada la figura,
abro un modificador que se llama Path Deform. No Patch Deform, sino Path Deform. Como deformar con ruta. Luego de habérselo aplicado, seleccionamos esta opción que dice Pick Path. Y puedo seleccionar la figura. Bueno, allí ven que el cilindro ya tomó una forma extraña. Tengo que darle Move to Paths para saber cómo se está acomodando. Miren que como el cilindro no tiene toda la extensión de la línea que dibujamos, entonces solo queda un pedazo. Entonces, ¿qué hacemos? Nos aseguramos de seleccionar aquí la parte del cilindro en los modificadores y aumentamos su altura. Height. Entonces miren cómo va recorriendo la línea. Pero recuerden que el cilindro lo hicimos con pocas secciones. Entonces, ¿qué hay que hacer? Aumentarle las secciones de altura. Esta que está en 5. Entonces, si yo le aumento, miren cómo se va a acomodar a la curva que ya definimos. Entonces puedo aumentarle. En este momento, miren, ya estamos en 159 segmentos. Y le puedo aumentar la altura. Miremos qué sucede. Miren cómo la va siguiendo. Aquí tenía un ángulo bastante pronunciado, entonces miren cómo queda. Por eso es mejor trabajarlo con curvas allí. Igual puedo alterar luego la línea y convertir eso en una curva. Pero entonces esto era simplemente un cilindro y ya le pudimos dar la forma que queríamos. Entonces empieza uno a considerar todas las posibilidades que pueden haber. En este momento, utilizando la aplicación, si presiono Alt y el scroll, giro, pero no estoy girando alrededor de la figura. Para solucionar esto, presiono Z, lo que les decía, y ella queda con suma la figura y puedo girar mejor en torno a ella. O puedo utilizar simplemente el cubo. Ese era para el Shape to Line. Igual la línea y la figura pueden ser independientes, ¿sí? ¿Hay alguna opción para determinar la decisión de usar la manguera para que pase por encima? Que no se cruce de manera... Ya tendrías... A ver. Pero vuelvo a crear el cilindro. Respecto a que el programa lo sepa, tendrías que empezar a utilizar las físicas del programa. Eso no lo vamos a ver acá. Pero podemos hacer una edición nosotros mismos. Ya te muestro. Otra vez Path Deform. Selecciono este, que se mueva hasta allá, y el cilindro, muchos segmentos. ¿Tú dices acá? Sí. Bueno, tendríamos que entrar a alterar la figura, pero la línea. Entonces hay que buscar la forma de seleccionar la línea y alteramos sus puntos. Si presionamos F3, creo que cambia la vista a la malla. Entonces al tener la malla podemos ver los puntos, nos acomodamos y digamos que este punto es el de esta que pasa así en esta dirección. Entonces podemos colocar lo que pase por encima. Entonces podemos subirlo un poco. Y no estamos alterando en sí el cilindro, sino la figura, la línea. Entonces si ya quito esta perspectiva, miren cómo se ve. ¿Sí? Entonces yo podía subirla, bajarla, pero pues ya es algo aquí, una edición que yo le hago. Puedo hacer lo mismo con los otros puntos. Hagamos lo mismo para solucionar esta parte. Sería con este. Sería algo así, pero entonces tendríamos que entrar a agregar puntos para que quedase aún más editable la línea. En este momento creamos muy pocos. Entonces no tenemos cómo darle tanta edición. Pero ahí podemos empezar a ver las posibilidades. Recuerden que tengo que quitar la selección de los puntos para poder seguir editando. Y miren que la lista de modificadores es bastante extensa. Hay muchos de acá que no conozco. Ya corresponde a ustedes indagar, empezar a usar la aplicación y ver para qué sirve cada uno. Vamos a ver un modificador que también es muy útil. Cuando estén trabajando con algo muy pesado, esta vista wireframe, que es la que activé con F3, es aún mejor que shaded, porque ya no va a tener que procesar los colores, sino que solamente
las mallas. Entonces es aún mejor cuando se estén quedando sin rendimiento. Bueno, volvemos a la vista de perspectivas. Vamos a utilizar la top. Vamos a dibujar lo que sería una especie de medio jarrón. Ya les muestro para qué. Es decir, puedo empezar acá tome una curva, así y hasta acá, miren, y termino uniéndola acá. Medio jarrón viéndolo desde el lado. Ya les digo por qué nos sirve de esta manera. Si tomamos la figura, voy a abrir otra vez esta vista, puedo aplicarle un modificador bastante útil, pero bastante costoso porque nos va a generar muchos polígonos, que se llama late. Miren, cuando aplico late, depende en qué dirección lo aplique, él me va a generar la figura. En este momento está en una dirección diferente a la que necesitamos, entonces pruebo con X, no nos sirve. Esto es como un sólido de revolución, X, Y o Z. No, ninguna. A ver, ¿cómo es? La alineación. Ya. Si le coloco aquí la alineación al centro, miren. Y X, Y, Z. Ya. Entonces miren, yo no lo había hecho con tanto detalle. Y si miramos la línea, miren que la línea, el centro se acercaba mucho a este vértice. Entonces al acercarse mucho, cuando ya le apliqué el modificador, pasó lo mismo acá. El disco que generaba aquí era muy pequeño, por eso se ve de esa manera. Pero con la figura, a través del late, puedo decirle, no, pero yo no quiero que me recorra que haga toda la circunferencia, sino que solo una parte. Entonces puedo tener una fracción del objeto que necesito, como si no hubiese girado todo. Y puedo aumentarle también los segmentos para que se vea aún más suavizado. Bueno, algo para lo que yo llegué a usar mucho ese modificador es para hacer botellas. Ahorita miramos un ejemplo de un modelado 3D que tengo allí. Una botella es simple. Hago una línea hasta donde sube, tome un poco de curva acá y el cuello tiene que ser bastante delgado. Digamos así, esta botella no va a quedar perfecta, pero nos va a dar una idea de lo que necesitamos. Entonces volvemos a aplicarle el mismo modificador que se llama late. ¿Sí? No lo he hecho yo, pero sí se puede. Pero ellos tienen que exportarse en un formato en el que ella lo recibe, pero no sé cuál es, nunca lo he trabajado. Bueno, aquí ya depende cómo quiero poner a girar el disco. Está quedando raro. En X, el centro, Z, al centro, line.
Ya aquí mejoré un poco la figura que estaba haciendo. Ahora, vamos a aplicar las transformaciones que vimos en clase. ¿Cuáles transformaciones vimos? Traslación. Traslación es la más sencilla, es la que hemos visto hasta ahora. Simplemente puedo mover en el eje X, puedo mover en el eje Y o en el Z. Incluso aquí tengo la perspectiva al revés, ya así. Puedo mover en el plano XZ, puedo mover en el plano YZ o en el plano YX. Y se ve caracterizado por los valores aquí abajo. Dice las coordenadas tanto en X como en Y como en Z. Si muevo en Y, este valor de Y me va a cambiar. ¿Qué otras transformaciones tenemos? La escalación la podemos lograr con este modificador. Lo puedo escalar en Y, lo puedo escalar en X, lo puedo escalar en Z, lo puedo escalar en uno de los planos o lo puedo escalar en los 3 planos al tiempo. Ahora también lo puedo rotar. Digamos que queremos dejar ese jarrón en vertical. Entonces si miremos aquí que se está alterando. Vemos que se está alterando X. Miren que el valor que cambia es el de X. Entonces sin necesidad de hacer mucho análisis gráfico, puedo ver la herramienta, lo que me está diciendo y decirle no. Entonces en X necesito que gire 90 grados. Y ya. Ahí están las 3 transformaciones que vimos, las 3 transformaciones básicas. Bueno, para la rotación recuerden algo que vimos, y es que las figuras pueden rotar en sí mismas. Miren que en este momento el pivote es donde está, llamémoslo, las guías del espacio. Estas guías, estos vectores X, Y, Z, es la ubicación del pivote de la figura. Si yo giro la figura, ella está girando en torno a él, miren. ¿Sí? Pero resulta que yo no quiero girar la figura así, sino que, por ejemplo, yo quiero que ella gire respecto a este plano que está aquí, que ella lo rodee. Imaginemos que es un mundo raro y que va a hacer un movimiento de rotación alrededor de un sol. Entonces voy a restablecer todo acá excepto el X lo voy a dejar en 90. Voy a colocar esto en vista top, presiono T. Voy a moverlo un poco, alejarla del centro. Miren que al verlo en top solamente se me ven las direcciones de movimiento de X y Y. Voy a dejarlo por ejemplo acá, y en el centro voy a hacer una esfera. Voy a hacer que quede bien en el centro. Y ahora voy a afectar el pivote. ¿El pivote cómo se afecta? Vamos a la tercera pestaña y allí está para ajustar el pivote. Te lo voy a decir, solamente afecta el pivote. Y lo puedo mover hasta el centro, miren. Entonces estoy cambiando la forma o el punto desde donde va a girar la figura. Desactivo esa opción y ahora roto. Voy a alejar un poco y miren la figura morada del jarrón cómo va a girar. Va a girar respecto a donde establecimos. Pero bueno, esto es desde la vista top. Si vuelvo a presionar P, tengo la perspectiva y como ya afecté el pivote, puedo girarla. Miren, presioné control Z y afecté el pivote de nuevo. Bueno, lo vuelvo a mover. Miren que incluso el pivote no está con la esfera. Puedo bajarlo un poco. Vamos a ver eso cómo afecta. Y ya puedo girar la figura respecto a esa esfera. ¿Sí? No es que el pivote esté asociado a la esfera, sino que sabemos que está ahí. Colocamos el pivote ahí, pero no está pegado a la esfera. También miren cuando giro en Z, cómo va a cambiar.
¿Para qué se usa mucho esto de afectar el pivote? Se utiliza para las cámaras, porque una cámara uno a veces quiere que ya haga una toma de un objeto, pero que el objeto siempre esté en el centro. Entonces uno coloca el pivote en el centro y logra una toma de todo lo que está rodeando el objeto, pero el objeto siempre es el centro de la vista. Entonces es algo que se utiliza mucho para eso. Igual las aplicaciones ya corresponden a lo que ustedes quieran colocar. Bueno, podemos volver al pivote y decirle afectar otra vez el pivote y que lo centre el objeto para poder volverlo a tener como lo queríamos. Aquí abajo dice Center to Object. Aquí lo volvemos a tener y puedo restablecer todo otra vez, decirle que Y en 0, Z en 0 y X déjelo en 90. Volvemos a tener la figura como la teníamos. Entonces hacemos de esta esfera y vamos a mirar algo más con este. Si miramos con F3 vamos a ver la cantidad de segmentos que tiene esta figura. Entonces tengan en cuenta los segmentos que tiene y ya les digo por qué. Vamos a ver otra de las transformaciones que vimos. ¿Recuerdan cómo es shear? La transformación shear. La transformación shear es como tomar una parte de la figura y hacerle una traslación y que la otra se quede quieta, ¿sí? Entonces digamos que este fuese el cubo. Yo puedo afectar solo esta parte y que se mueva así, pero esta parte se queda quieta, ¿sí? Entonces miren lo que pasa. El shear aquí no es con una de las transformaciones de aquí arriba, sino que como ella es un poco más difícil, se utiliza con un modificador que se llama FFD. Hay 2x2, 3x3, 4x4. Eso representa la cantidad de puntos que vamos a poder alterar. Vamos a utilizar un 3x3. Entonces miren. Tiene 3 en cada uno de los planos. Y si expandimos el modificador, vamos a decirle solamente afecte los puntos de control. Entonces voy a seleccionar solo los puntos de control de arriba y los voy a mover y miren la figura lo que le pasa. Se le hace un shear solo a esos puntos de arriba. Y no tiene que ser solo a esos. Puedo decirle no, solamente afecteme estos 4 de acá. ¿Sí? Entonces miren lo que le pasa a la figura. Entonces puedo entrar a modificar una figura ya como yo quiera. Si quiero salir de ahí, presiono otra vez en FFD y ya puedo mover la figura otra vez sin tener que solo alterar los puntos. Nos falta una de las transformaciones. ¿Cuál era? La pregunta de las transformaciones probablemente sí entra en el parcial y preguntar cuál es. Entonces, ¿no tienen claras cuáles son las transformaciones? Material está en el campus, muchachos. La otra transformación es la del mirror, la reflexión. Entonces aquí el modificador se llama mirror. Entonces puedo aplicarlo y decirle que él va a tener un desplazamiento de cierta cantidad. Pero ahí no podemos ver qué está sucediendo. Entonces le voy a decir copie la figura. De pronto con esta no se ve tanto. La figura está muy grande. Pero miren. Aquí estoy diciéndole qué tanto offset tiene, qué tanto desplazamiento tiene respecto a la figura original. La original se queda quieta. Si le digo no copiar, entonces solamente me va a mostrar el reflejo. Pero si le activo la opción de copiar, me va a mostrar. En este momento está copiando respecto a X, pero si le pedimos que copie respecto a Y, miren. Respecto a Z. O respecto a planos. Respecto a XY, miren cómo se va alejando en diagonal. Respecto a YZ, respecto a ZX. Entonces ya ahí es lo que quieren hacer con ese mirror. Bueno, con esa forma de hacer las figuras, de trabajar las figuras básicas, de hacer figuras con lathe para hacer unas con más curvas, utilizar el modificador de la línea para alterar otros objetos tridimensionales, ya pueden hacer bastante. Entonces vamos a ver un ejemplo de lo que se puede llegar a hacer. Vamos a darle los ejemplos y hacemos un
un ejercicio para también ver cómo aplicar texturas. Entonces lo que les voy a mostrar ahora, más manejos de cámaras, que eso sí lo vemos en otra clase, van a poder hacer, lo que les voy a mostrar ahora es lo que van a poder llegar a hacer. Incluso traje renders feos, pueden llegar a ser mucho mejores. ¿Cómo? No le escucho. ¿Qué? Ah, sí, estoy grabándola. Miren, esto es un render feo con texturas feas de un camión, ni siquiera le giran las llantas. Pero es re básico e incluso el camión no tenía texturas, solo colores de figuras, de los colores que asigna 3D Max, entonces no es complicado. Allí estos modelados de cerdos se consiguen gratis en internet, entonces uno los puede usar y colocarles la textura que quiera. Creo que aquí hay una vista general del lugar. Pero de hecho esto es re simple. Y si analizamos por ejemplo este arco es evidente que es un cilindro. Es un cilindro pero modificado con el de la línea, ¿sí? Simplemente una línea con unas curvas acá y un cilindro que atraviesa y ya. Eso es todo. Bueno, esos son renders en video. Ya otros renders, tenemos aquí un casino también con ya con unas texturas más elaboradas, pero siguen siendo feas y sin manejar una iluminación adecuada. Haciendo texturas. Cuando abra, ¿no? Miren, un casino, yo hice eso hace muchos años. Todas las figuras que están allí hechas son con los modificadores que acabamos de ver. No hay nada diferente. Todo se puede hacer con lo que vimos. Incluso si ven aquí hay un polígono, esto es una textura mal aplicada al momento de renderizar. Bueno, eso para el casino. Tenemos ¿qué es? Miremoslo ahora. O sí, una de las herramientas que vamos a ver al final es cómo hacer personajes con más detalles. Este pulpo es algo que van a poder llegar a hacer al final. Entonces con un filtro azul un filtro de sombreado, este sí ya no tiene ese filtro, tiene unas burbujas. Este ya es con un poco de manejo de iluminación y diferentes manejos de cámara. Este coral que ven acá, lastimosamente eso no lo vamos a ver, pero lo pueden investigar desde el manejo de texturas. Este coral que está acá en realidad es una figura normal, plana, que tiene dos texturas que le dicen al programa intercámbiense, y donde haya negro en la figura haga un relieve. Entonces eso es automático, uno no se tiene que preocupar de que esto se genere así solo. Luego hubo otro personaje, de esto vemos un poco. Ese personaje él se va creando a partir de ese modificador que vimos de extrude. Se hace una figura básica en los pies y va creciendo, pero no toda la figura, sino los polígonos resultantes. Entonces uno va guiando los polígonos resultantes a crear toda la figura, y uno hace la mitad. Si analizan este objeto, este personaje, es lo mismo al lado derecho como al izquierdo, y es porque utiliza un modificador, una transformación de reflexión, de mirror exactamente, para terminarse. Y si 3D Max nos lo permite,
vamos a ver si podemos abrir esta escena. Les recomiendo el 3D Max esté guardando, a veces es inestable y no deja guardar más, entonces estén guardando constantemente. De pronto esto que voy a abrir acá se demora un tanto. Esto que les voy a mostrar acá ustedes ya lo podrían hacer. A ver. Aquí estoy desde una cámara, voy a presionarle P y vuelvo a perspectiva, miren. Es que esto está dentro de una caja. Voy a borrar la caja. Miren. Todo esto lo pueden llegar a hacer ya. Si analizamos, esto es un objeto que pueden llegar a dibujar. Esto de aquí son solo esferas. Esto es un cilindro que tiene un radio diferente arriba, al de abajo. Esto es una silla compuesta por diferentes cajas. Aquí hay botellas hechas con el modificador Late. Una batería que no es más que varios cilindros, un cilindro pequeño dentro de otro grande. Una guitarra que solamente fue dibujar una forma de hacer el extrude. Entonces puede llegar uno a hacer lo que quiera. Hay un modificador de texto, uno puede escribir el texto así como las líneas y el texto le queda allí en líneas, le aplica el modificador extrude y salen las líneas así sin problema. Bueno, algo que les puede ser útil, voy a hacerlo acá, ustedes pueden hacerlo en las escenas que tengan abiertas. Voy a hacer una caja simple. Ahora esta caja, voy a hacerle otra acá y la voy a insertar allí. Y hay un modificador bastante interesante que sirve para hacerles huecos a otras figuras a partir de otras. Puedo seleccionar la figura y aplicarle el modificador Boolean. Si lo encuentro, regálame un momento, encuentro el modificador. Bien, encuentro el booleano. ¿Qué raza? Eso es acá. Acá, shapes. Son estos. Boolean y pro Boolean.
Ya muchachos, entonces, teniendo seleccionada la mayor caja, en este momento en las figuras estamos en las estándar. Entonces si bajamos a los objetos compuestos, aquí hay muchas más opciones, pueden mirarlas luego. En los objetos compuestos puedo seleccionar Boolean o ProBoolean. Miremos con Boolean. Entonces si lo doy Boolean, ya tengo digamos va a ser el operando A, pero voy a seleccionar el operando B a través de este pick operand B. Y miren, de una al seleccionarlo hace una operación de sustracción. Pueden cambiar la operación que hace. Aquí más abajo pueden unirlas, intersectarlas. En este momento lo que queríamos era hacer una sustracción de A sobre B. También puede hacer P menos A y le quitamos a esta cajita ese pedazo, pero dejémoslo en A menos B. Entonces ya tenemos, si miramos, esta caja se convierte ahora en un objeto booleano, pero que tiene este hueco. ¿Y este hueco para qué sirve? Por ejemplo, yo puedo hacer una caja como esta mesa de billar y simplemente colocarle cilindros, y esos cilindros lo que hacen es representar los huecos que va a tener. Entonces ya están en capacidad de hacer esto. Descansemos 10 minutos y luego hacemos un modelado 3D de la sala. ¿Listo? Bueno, para repetir, para efectos de la grabación, estamos modelando la sala y estamos analizando lo que requiere cada cosa. Aquí ya hay dos cajas que sirven para el escritorio. Vamos a hacer otras dos cajas verticales para las dos, llamémosle, columnas de apoyo que tiene el escritorio. Aquí está Watt. Ahora, resulta que queremos que no la hagamos tan precisa, sino como una representación. Entonces queremos que esta esquina quede exactamente alineada con la de esta, pero si nos ponemos a hacer eso de esa manera, pues nos podríamos quedar un rato cuadrando todo a través de la vista top. Entonces los modificadores de traslación nos ofrecen esta posibilidad. Con este imán le damos clic derecho allí y le decimos que lo que va a alinear usándolo también va a ser los vértices. Activamos la opción Vertex, cerramos y lo dejamos activo. ¿Y qué hacemos? Miren, ya me va a dejar seleccionar este vértice y le voy a decir arrástrelo hasta este. Miren, queda preciso. Desactivo esta opción. ¿Qué puedo hacer? Ya puedo aumentarle el tamaño a esa caja. A esta caja voy acá y le aumento el height. Ahorita la vuelvo a bajar. Creo que ahí sería muy alta, miremos. Sería como a ojo. Yo creo que lo adecuado sería más o menos así. Entonces puedo bajarle aquí el height. Y si dejo presionado Shift, pues puedo duplicar la forma. Puedo aplicar el uso de vértices para que esto quede aquí, para que esto quede alineado. Lo mismo este. Si no puedo utilizar bien el vértice, entonces aplico F3 para poder ir hasta allá. Quito la perspectiva y ya. Ahora, ¿qué más tiene eso? Tiene un cilindro en la mitad. Entonces coloquemos un cilindro. Desactivemos este imán. Podemos mirar la altura que tienen estos y aplicarla también. Entonces, ¿qué altura tienen estas cajas? Tienen una altura de 19,568. Entonces puedo decirle también que tenga esa altura, 19,568. Como había subido un poco, ya solamente es cuadrarla aquí arriba, que quede allá hacia el borde. Ya ustedes le colocan el radio que quieran. Más o menos aquí al centro, y nos falta una caja que una estas tres. Miremos la base y así es. Una caja que se extiende para darle soporte a eso. Entonces hacemos esa caja.
Entonces miren, esta digamos que ya nos quedó bien cuadrada allí. Y sabemos que el escritorio es simétrico, entonces podemos tomar estas tres figuras y llevarlas, estas cuatro figuras y llevarlas hasta el otro lado. Pero va a haber que rotarlas, ¿no? Porque de pronto hay una leve diferencia entre el ancho que hay de esto a lo que hay acá. Yo puedo agruparlas, puedo darle aquí group y formar un grupo y decirle, este es el grupo soporte escritorio. Y ya el resto de figuras que saquemos de copia de eso se va a llamar soporte escritorio 1, 2, 3. Con Shift les haces traslación. Dejando Shift presionado las trasladan y ellas se copian automáticamente. Sí. Entonces las podemos rotar, sabiendo que al tenerlas seleccionadas y agrupadas van a tener un pivote en común. Las podemos rotar y ya vamos a tener la figura que teníamos al otro lado. Al estar agrupadas, podemos cambiarle acá. Si no las tuviéramos agrupadas, este valor no lo podríamos cambiar así, pero aquí sí. Y es un giro de 180 grados. Cercioramos de cuadrarlo acá. Y nos falta, si miramos, falta una... tenemos una caja adicional en el centro. Y es caja, no cilindro. Entonces igual podemos usar una de estas. La miramos desde arriba. Aplicamos. Bueno, aquí estamos seleccionando el grupo. Entonces miremos en wireframe. Y esta caja la podemos pasar para aquí el centro de la mesa. Aquí. Recuerden que no estamos mirando precisión, sino hacer como una figura aproximada. Ahí hizo lo mismo, pero con Shift. Sí, con Shift. Esta caja sí debe ir hasta el suelo, que sabemos que es el plano que estamos manejando. Y le aumentamos su altura para que toque la mesa. Ahora nos falta otra caja que atraviese todo y pase a través de esa, tocando los cilindros centrales. Entonces miramos de lado, que todo esté alineado. Miren que ya debe estar alineada con estos cilindros, entonces corro que los dos cilindros queden alineados y efectivamente también la caja quedó alineada. Aprovechemos esta caja y de una vez hacemos una transformación de escalación. Entonces, Shift y la traslado hacia abajo y aplicamos una escalación en el eje Y. En mi caso es el eje Y, no sé ustedes cuáles tengan allá, pero es el que sea coordinado. Ya no está con tanta precisión, esto aquí está montado, pero nos sirve para representarlo. Ahora esta caja está en el aire. ¿Ella por qué está soportada? Por unas cajas que salen de estas columnas. Entonces, coloquémosle solo las dos de acá. Dibujamos esas cajas que vamos a necesitar. Entonces, ¿qué hago aquí? Me cercioro que quede en contacto con esta, que quede allá hasta el borde y que quede aquí con la columna. Pronto un poco más hacia adelante y la copio hacia el otro lado. Allí ya tendríamos el escritorio. ¿Qué puede seguir? Hagamos los computadores. ¿Qué son los computadores? Son cajas también. Profe, y también hay como librería y todo eso, normal. Sí, ¿Se arregla todas esas cosas ya? No necesariamente, pero puedes conseguir los modelados en internet. Los modelados. Sí. Por lo general vienen en formato FBX, que FBX viene con texturas. Digamos que este es el monitor.
incluso podría borrarla y puedo ir a una de las figuras extendidas. Creo que es chamfer box la que nos sirve para hacer una caja con bordes redondeados. ¿Sí? Entonces esta nos puede servir como monitor, pero esa a su vez por dentro podríamos hacerle una caja interna que represente la pantalla y le aplicamos un booleano para quitarle ese pedazo de allí. Miramos con wireframe que solo le vaya a quitar un pedazo. Miramos acá, aplicamos un poco de escalación. Y voy a hacerle una copia de esto para tenerla aquí para que nos sirva ahora. A esta entonces le aplico el booleano. Vamos a objetos compuestos, seleccionamos el booleano, le quitamos ese pedazo y ya queda allí como esa pantalla. Y utilizamos esta caja que dejamos antes. Seleccionamos otro objeto. Utilizamos esta caja que dejamos antes, la bajamos. La dejamos un tanto delgada y la colocamos allá abajo para que sirva como de representación de la pantalla. Miren, queda el hueco allí, pero también queda esto y podemos colocarle un color negro. Igual aún no estamos asignando materiales. Bueno, hagámosle la base a ese monitor. Una caja acá. Puede ser otra acá. Y esta caja, colocándola sobre esta, podemos aplicarle un shear para que quede curva. Entonces puedo ir al FFD, voy a utilizar el 4x4, utilizar los puntos. Lo que voy a hacer va a ser tomar estos de acá, solo los de arriba, los voy a girar. Los acomodo acá, los giro que queden verticales. Y miren, esto ya me sirve como base para el monitor. Entonces puedo tomar todo esto, lo agrupo, lo giro acá que quede 90 grados. Lo acomodo acá. Bueno, entonces teniendo esta figura acá, la acomodo
Y ahora lo que sigue es que cada uno termine la representación de lo que sería la sala de sistemas. Háganla allí rápido. Rápido es en unos 30 minutos. Igual me van preguntando cada uno cómo pensaría que puede hacer una figura. Si no saben cómo hacerla, me dicen. Les aseguro que de lo que está acá todo lo pueden hacer, hasta los cables. Luego de que los tengan, miramos cómo aplicamos materiales y cómo hacer un render. ¿Sí? Entonces miren, esto ya se asemeja un poco, no es lo mismo, no lo hemos trabajado en tanto detalle, pero tenemos una pantalla y solo sería colocar una caja aquí abajo, tendríamos la torre y ya tendríamos el escritorio, colocar un teclado no sería difícil. Y acá hacer las conexiones. También se puede, ya depende del nivel de detalle que le puedan dar. Entonces vamos hasta las 5:30 diseñando todo lo que puedan de la sala y luego aplicamos materiales y miramos el render. Vayan mirando ahí con los otros. Está. Bueno. Si en este momento yo presiono Shift Q, él hace un render. Un render scanline, que es el render de los más básicos que hay. Miren que no se demoró en hacerlo. Las imágenes que les mostré ahora del pulpo, si no estoy mal, cuando las hice, cada una se me demoraba como 2 horas y media. Pero pues eso fue en el 2010 más o menos. No, 2012 más o menos. Fue hace ratico ya. Pero pues hay imágenes que sí requieren bastante. Aquí no tenemos muchos polígonos, entonces el render no se demora nada. No estamos manejando cámaras, entonces lo que hace es tomar esta vista perspectiva y hacer un render de algo similar, con un poco más de apertura. Pero podemos aplicarle texturas para que se vea un poco más realista, no tan realista. Si miramos aquí en los renders, en Render Setup, hay varios tipos de renders. El que estamos trabajando es el que les digo, el Scanline. Miren, aquí dice Scanline. Pero podemos trabajar NVIDIA Ray, NVIDIA Mental Ray y hay muchos más. Mental Ray se puede trabajar y Ray es un poco más tiene más costo computacional y creo que ahora se usa uno llamado Ray Tracing, pero se usa en los motores gráficos. Es una tendencia ahora. El Ray Tracing da unos muy buenos efectos de iluminación. En todo caso, ¿cómo? ¿Esto? Sí. Ya aquí en Render Setup. Entonces yo aquí puedo manejar, incluso le puedo cambiar. En este momento está exportando imágenes a 640 x 480. Yo le puedo decir, no, yo quiero que sean imágenes HD. Entonces mándela en 1280 x 720 y van a quedar más grandes. Y le digo que solamente ese cuadro. Si le doy un rango, él me va a exportar aquí varios cuadros y se va a demorar un rato, pero eso es cuando estemos haciendo animaciones. Entonces le doy single, le doy render y ya tengo una imagen un poco más grande. No lo notamos porque sigue siendo dentro de este cuadro de render, pero aquí le puedo dar guardar y pues va a quedar con mucha mejor resolución que si lo hubiera hecho con la otra. Entonces asignemos materiales. Por ejemplo, estoy agrandando este plano. Voy a trabajar solo con esta mesa. Miremos estas barras de metal. Recuerden el render que teníamos. Hasta ahora tenemos esto. Vamos a trabajar con estas barras que son de metal. En este momento ellas son negras, pero trabajémoslas de otro color. Si presiono M, sale la ventana de materiales y puedo aplicarle cualquiera de los materiales que están acá. Digamos que el estilo de aplicar estos materiales es una forma de programación. Se me escapa el nombre en este momento, pero consiste en tener unos cuadros que implican distintas características y unirlos. Entonces eso es conocido como una forma de programación. Vamos a utilizar un material estándar y este material estándar vamos a darle un efecto de metal. Si encuentro más bien en lugar de uno estándar, vamos a darle un architectural. Y les cojo aquí un metal. Entonces puede ser un metal polished. Puedo seleccionar el color que va a tener más o menos ese metal.
y puedo cambiarle distintas características acá, que si es translúcido, que si es transparente, qué tan brillante va a ser, índice de refracción, si va a tener algún tipo de iluminación. Pero bueno, ya teniendo el material aquí diseñado, lo puedo aplicar a diferentes elementos de la escena. Entonces, si se lo voy a aplicar a todas estas barras, puedo seleccionarlas todas, pero vamos a mirar solo con esta. Si lo aplico, ya quedó aplicado. A veces no se nota que se aplica, entonces solamente es activarlo aquí y ya quedaría. Vamos a ver cómo se ve el render de esto. La barra ya se ve diferente, miren que es un poco transparente, y esto aquí abajo está reflejando esta barra azul que tenemos, es decir que se aplicó un efecto metal. De pronto ese efecto de metal no está tan agradable, entonces bajémosle un poco al brillo, dejémoslo así y apliquémosle el resto. Apliquémosle a todas las barras. Esto está en un grupo, entonces tengo que desagruparlo para poder aplicarle a cada una. Y le aplico este material a todas. Ya todas quedaron con ese. Ahora, digamos el borde de este monitor, utilicemos también un material arquitectural, pero que tenga otras características, que no sea un metal. Miremos qué tenemos acá. Por ejemplo, aquí vidrio, aquí piedra, plástico. Miremos este plástico y digámosle que va a ser un color más oscuro, más o menos así. No va a brillar mucho. Como tiene bordes redondeados, puede que se le note más el brillo, entonces dejémoslo así y apliquémoslo. Lo aplico a esto también. Esto de aquí arriba era un grupo, entonces vamos a desagruparlo, y a este borré el material. Ya. Este de acá, apliquémosle otro material, digámosle que otro arquitectural, coloquémosle un glass y que no sea tan oscuro como ese. Se lo aplico y ya va a quedar allí diferente. Y viene lo interesante, yo puedo utilizar imágenes como materiales. Entonces, por ejemplo, para esta mesa vamos a buscar una imagen. Voy a guardar la escena que no he guardado. Entonces allí puedo colocar una imagen JPG, PNG, la que quiera. Entonces busquemos, al buscar con textura en Google aparecen casi inmediato. Entonces textura madera, y podemos utilizar cualquiera. Busquemos una que sea similar. De pronto esta. Esta tiene unas marcas de agua. Esta es una imagen grande, podría servir. No le voy a dar mayor detalle a eso, la voy a guardar así, y podría simplemente arrastrarla y colocarla sobre la mesa, o puedo colocarla a través de un material acá. Utilicémoslo con un material acá. Puedo seleccionar un estándar y aquí en uno de estos, vamos a ver si es acá o no, acá en este difuso, en este cuadro selecciono un bitmap para seleccionar una imagen. Entonces la cargo. Incluso 3D Max ya tiene unas, pero vamos a utilizar la que acabo de descargar, que quedó muy pequeña, entonces yo creo que no
no cogió la de mayor resolución. Veremos si puedo. No descargó. Bueno, pero ya teniéndola la puedo aplicar y le digo que la muestre. Entonces mírenla acá, pero aquí se nota que la imagen está como expandida, no está muy bien. Entonces hay un modificador que se llama WMap y sirve para acomodar la imagen. Puedo decirle que lo va a acomodar sobre un cilindro. Miren que va cambiando la forma en cómo se presenta la imagen. Sobre una esfera, miren los detalles. Sobre una caja, digámosle que es en un plano. Y si extiendo esto me sale el gizmo. El gizmo me sirve para modificar cómo se presenta la imagen allí. Miren, puedo trasladarla allí, puedo escalarla. Entonces si la escalo me va a quedar una combinación de muchas de esas imágenes pequeñas. Entonces en este caso más bien necesitamos una imagen grande. Digámoslo así, se van a notar las líneas porque no es la imagen idónea para esto, pero nos va a servir. Y también le podemos, después de no tener seleccionado el gizmo sino el modificador, puedo seleccionar otro objeto y presionar M y volverle a aplicar el material al otro pedazo del escritorio que faltaba. Entonces los materiales nos van a quedar guardados allí y si miramos un render de esto, pues ya debería quedar diferente a todo lo que estábamos viendo ahora. Entonces si hago Shift Q, miren, ya tenemos un poco de brillo. Acerquémonos más. Miren, ya tiene un poco de reflexión la pantalla. Evidentemente no son las pantallas que tenemos acá, pero cuenta como cristal. Tiene un poco de textura como de madera la mesa. Y si miramos por encima, esto acá como 3D Max maneja cierta iluminación. De pronto vemos un brillo acá. Este brillo, de pronto cuando lo miren en las características de las texturas, se llama glossy. Y sirve para establecer en las superficies curvas qué parte o qué tanto va a brillar. La parte de iluminación lo vemos como en 2 o 3 clases más, que me refiero a la parte teórica. Eso se trabaja con integrales, eso luego lo vemos, pero solo para que conozcan cómo funciona. Pero pues ya saben que la intención del curso es que sepan esto cómo se ve representado acá. Entonces así es como se aplican los materiales. Y como sé que en este momento no tienen todos instalado el programa, para la siguiente clase iniciamos con los mismos grupos que presentamos las perspectivas la clase pasada, las proyecciones. Esos mismos grupos van a presentar una imagen de acuerdo a esa proyección que mostraron, es decir, los que tenían de un punto de fuga hacen un escenario donde puedan mostrar un punto de fuga, los de 2 hacen un escenario donde puedan de 2, los de vistas isométricas hacen objetos y cuadran la perspectiva del render para que se pueda ver de esa manera. Si no lo logran desde el render, lo miramos desde el programa 3D Max. Entonces la siguiente clase, recuerden que es en Villacampestre, en la sala de sistemas de allá. Lleven los computadores, sí, a las 3. Lleven los computadores. No, esa clase es a las... Gracias por recordarme, esa clase es a las 4, vamos hasta las 6:30. ¿Por qué? Porque hay un problema con esta sala la siguiente semana, entonces toca movernos así. Pero la sala de allá está disponible desde las 4, a partir de las 4. ¿Cómo? Eso va a ser. Sí, sí. Sí. Sí, el resto el mismo horario. De pronto en otro salón, pero de 3 a 6. Seguimos. Sí.